Me quedé paralizada en el baño. Las 2 líneas rojas en el test de embarazo eran inequívocamente claras. Era la 4ª vez. Debería haber estado saltando de alegría. Debería haber corrido a los brazos de mi marido para darle la noticia. Pero no. Mis manos temblaban y un nudo de miedo impreciso me oprimía el pecho. Un miedo más grande que cualquier esperanza. Me llamo Elena, tengo 30 años. Javier y yo llevamos 5 años casados. En esos 5 años hemos conseguido todo lo que cualquiera podría desear. Un piso de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid, 2 coches, trabajos estables como jefes de departamento en nuestras respectivas empresas. Javier, apuesto y elegante, era mi orgullo ante mis amigas, el yerno de oro a los ojos de mis padres. Solo nos faltaba una cosa, un hijo. Las 3 veces anteriores, el test también mostró 2 líneas nítidas como estas. La primera vez, lloré de felicidad. Javier me abrazó, me besó en la frente y me prometió un futuro maravilloso. Pero cuando cumplí las 10 semanas de gestación, Javier me dijo que tenía que hacer un viaje de negocios urgente a Londres. Su madre Pilar se mudó inmediatamente desde su casa en Carabanchel para quedarse conmigo. Vengo a cuidar de mi nuera, a cuidar de mi nieto para que crezca sano. Con Javi fuera. No me quedo tranquila. Pilar me cuidaba con una dedicación abrumadora. Cada día preparaba un caldo de gallina reconstituyente, según ella, con la receta secreta de su abuela. Eran caldos muy concentrados, a los que siempre añadía unas hierbas especiales de un olor muy particular. Bebe, hija, esto es oro puro, fortalece la matriz. Estas hierbas me las mandan del pueblo, en Galicia. No se encuentran en cualquier sitio. Yo, una nuera que siempre quiso cumplir con su papel, bebí obedientemente cada tazón. Bebí hasta el día que empecé a sangrar. Fui al hospital y el médico negó con la cabeza. Javier regresó tarde esa vez. Me abrazó para consolarme. No te preocupes, cariño, somos jóvenes. Los hijos son una bendición que llega cuando quiere. 6 meses después, la segunda vez, tuve de nuevo buenas noticias. El guión se repitió. Justo en la semana 11, Javier tuvo que ir a Frankfurt. Pilar volvió a mi casa. Esta vez, además de sus caldos, trajo unos polvos finos que, según ella, eran calcio natural de conchas de ostra molidas, traído de la costa gallega, para que el bebé naciera fuerte y con los huesos sanos. Volví a perder a mi hijo. Esta vez, cuando Javier volvió, no me abrazó, solo me dio una palmada en el hombro. Intenta cuidarte, Elena. La tercera vez tuve miedo. Ya había pasado de los 30. Fui a todos los especialistas, desde la clínica Ruber hasta curanderos de renombre. Todos decían que estaba perfectamente sana, que mi útero era fuerte. Me aferré a esa creencia. En mi tercer embarazo, me prometí a mí misma ser extremadamente cuidadosa. Pero Javier volvió a tener un viaje de trabajo, y Pilar volvió a aparecer. Esta vez con un caldo de sustancia, hecho a fuego lento durante horas con tuétano de ternera, que según ella era pura vida para el feto, y la sangre volvió a aparecer. La tercera vez, mientras yo yacía en la cama del hospital, pálida y vacía, Javier se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. No dijo nada. Solo suspiró. Ese suspiro fue como una puñalada en mi corazón. No sentía dolor, solo cansancio. Su indiferencia, el hecho de que siempre estuviera ausente justo cuando perdía a mis hijos, me heló la sangre. Y ahora era la 4ª vez. Miré el test de embarazo y las lágrimas comenzaron a caer. No me atreví a decírselo a nadie. Decidí que, esta vez, guardaría el secreto para mí sola. No se lo diría a Javier, y desde luego no le daría a Pilar la oportunidad de cuidarme. Envolví rápidamente el test en papel higiénico y lo hundí en el fondo de la papelera. Tiré de la cadena, me lavé la cara, intentando reprimir las náuseas que subían por mi garganta. Al salir del baño, Javier estaba en el sofá viendo las noticias. Vio mis ojos enrojecidos y preguntó, ¿qué te pasa? ¿Estás cansada? Negué con la cabeza, forzando una sonrisa. No, es solo que me ha entrado humo del incienso de antes en los ojos. ¿Has cenado ya? Sí, ya he cenado, respondió con desgana, sin apartar la vista del televisor. Ah, acaba de llamar mamá. Dice que mañana te traerá un guiso especial para que cojas fuerzas. Últimamente te ve muy pálida. Me quedé rígida, mi corazón se encogió. No hace falta, Javier, mañana estoy ocupada. Tengo que ver a unos clientes. Quédate en casa, espetó Javier. Javier me abrazó, me besó en la frente y me prometió un futuro maravilloso. Pero cuando cumplí las 10 semanas de gestación, Javier me dijo que tenía que hacer un viaje de negocios urgente a Londres. Su madre, Pilar, se mudó inmediatamente desde su casa en Carabanchel para quedarse conmigo.
Vengo a cuidar de mi nuera, a cuidar de mi nieto para que crezca sano. Con Javi fuera, no me quedo tranquila. Pilar me cuidaba con una dedicación abrumadora. ¿Por qué las 3 veces ocurrieron cuando mi marido estaba fuera? ¿Y por qué siempre bajo el cuidado especial de mi suegra? Los días siguientes viví en un estado de pánico constante. Fui a trabajar con normalidad, pero intenté evitar a mi suegra a toda costa. Cada vez que llamaba, ponía la excusa de una reunión o una visita a un cliente. Sabía que no era una solución a largo plazo. Fui a una revisión ginecológica a solas. La doctora me confirmó que estaba de 6 semanas, que el embrión estaba bien implantado y sano. Me miró con compasión, una mujer con un historial de 3 abortos espontáneos consecutivos. Elena, esta vez tienes que tener un cuidado absoluto. El estado de ánimo es crucial, come bien y evita ciertos alimentos. Me dio una larga lista de recomendaciones, pero mis oídos zumbaban. Solo quería hacer una pregunta. La tercera vez, mientras yo yacía en la cama del hospital, pálida y vacía, Javier se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. No dijo nada, solo suspiró. Ese suspiro fue como una puñalada en mi corazón. No sentía dolor, solo cansancio. Su indiferencia, el hecho de que siempre estuviera ausente justo cuando perdí a mis hijos, me heló la sangre. Y ahora era la 4ª vez. Miré el test de embarazo y las lágrimas comenzaron a caer. No me atreví a decírselo a nadie. Me sobresalté y agité la mano. No, solo pregunto para saber qué evitar. Tengo miedo de comer algo por error. Salí de la consulta con el corazón encogido. No fui a casa directamente. Conduje sin rumbo por la ciudad. No podía dejar de pensar en aquellos caldos oscuros y espesos, con su fuerte olor a hierbas, que Pilar me había obligado a beber. Una vez pensé que era amor. Ahora solo sentía un amargor nauseabundo en la garganta. Ese domingo no pude escapar. Pilar llamó a Javier, y él me lo dijo con tono de orden. Quédate en casa hoy, viene mamá de visita. Dice que ha preparado tu plato favorito. A las 10 de la mañana Pilar llegó, y no con las manos vacías. Llevaba una gran fiambrera térmica, la que siempre usaba. Elena querida, te he preparado un consomé de ave con yema y un chorrito de jerez. Es muy reconstituyente. Come para que recuperes fuerzas y puedas darme un nieto pronto. Sirvió la sopa en un cuenco con una sonrisa radiante. El familiar olor a hierbas me golpeó la nariz. Las náuseas del embarazo, mezcladas con el miedo de mis recuerdos, me hicieron tambalear. Gracias, mamá, pero acabo de desayunar y estoy muy llena. Déjalo ahí y lo comeré más tarde, intenté excusarme. El rostro de Pilar se ensombreció. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión severa. Tienes que comer. Me he pasado toda la mañana al fuego por ti. Últimamente comes muy poco, por eso estás tan pálida y sin vida. Tienes que alimentarte, nutrirte para que tus óvulos sean buenos y puedas quedarte embarazada. Hablaba como si yo fuera una gallina a la que había que engordar para poner huevos. Miré el cuenco humeante y oscuro. Tenía la garganta seca. Javier, sentado a mi lado leyendo el periódico, dijo sin levantar la vista. Cómetelo. Mamá tiene razón. Come y ponte fuerte. La indiferencia de mi marido, la presión de mi suegra. Me sentía acorralada. Cogí la cuchara temblando. Es que estoy a dieta. El médico dice que tengo el colesterol alto, que debo evitar las grasas y las comidas demasiado fuertes. Inventé. ¡Tonterías!, espetó Pilar. ¿Qué saben esos médicos? Solo saben asustar a la gente. Lo que yo te doy son remedios naturales, la esencia de la tierra. Solo puede hacerte bien. ¿O es que no lo comes porque no te gusta cómo cocino? ¿Desprecias a esta vieja? Empezó a llevar la conversación al terreno de la piedad filial. Era su táctica habitual. En esta casa, yo siempre debía ser la nuera obediente y respetuosa. Javier daba mucha importancia al respeto por los mayores. No, mamá, no me atrevería. Pues si no te atreves, bébetelo. Me acercó el cuenco a la cara. Tómate hasta la última gota. Tengo que verte terminarlo para quedarme tranquila. Miré a Javier buscando ayuda. Él solo frunció el ceño. Cómetelo y dale una alegría a mamá. Solo se preocupa por ti. No tenía escapatoria. Cerré los ojos, contuve la respiración y me llevé la primera cucharada a la boca. Un sabor amargo y nauseabundo. El olor de las hierbas era tan intenso que casi vomito. Tragué a la fuerza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No sabía si eran por las náuseas, la humillación o el miedo. Pilar, sentada frente a mí, me observaba sin pestañear. Su mirada no era la de una madre viendo a su nuera tomar algo nutritivo, sino la de un carcelero vigilando a un prisionero. Terminé la sopa. Pilar sonrió, satisfecha.
Bien, así me gusta. Si me haces caso y comes bien, seguro que pronto tendremos buenas noticias. En cuanto se fue, corrí al baño y me provoqué el vómito. Lo eché todo, hasta la bilis. Me senté en el suelo frío del baño, abrazando mi vientre y llorando en silencio. Tenía miedo por este frágil embrión que apenas empezaba a formarse. Esa noche, sentí un dolor sordo en el abdomen, el mismo dolor familiar de las 3 veces anteriores. Entré en pánico. Otra vez no. Por suerte, el dolor fue pasajero y desapareció, pero fue una advertencia mortal. Me di cuenta de que si no hacía algo, volvería a perder a mi hijo. La sospecha en mí ya no era una semilla. Se había convertido en un árbol gigantesco y espinoso. No podía confiar en nadie, ni siquiera en Javier. Tenía que salvarme a mí misma y a mi hijo. No podía contar con el hombre que una vez creí que era mi mundo. Él había elegido el bando de su madre o, peor aún, era su cómplice. Empecé a actuar. Necesitaba pruebas. Busqué en internet sobre cámaras ocultas. Yo, una mujer que solo sabía de trabajo de oficina y de cocina, ahora buscaba a escondidas equipos de vigilancia. Me sentí patética y ridícula a la vez. Puse la excusa de un viaje de trabajo de 2 días a Valencia para supervisar un nuevo proyecto. En realidad, conduje hasta una tienda de electrónica en el centro de Madrid. Le dije al joven dependiente que acababa de contratar a una empleada del hogar y quería vigilarla. Elegí 2 cámaras diminutas, una oculta en un reloj de mesa y otra camuflada en un cargador de móvil. Se conectaban por Wi-Fi y transmitían la imagen en directo a mi teléfono. Sosteniendo las 2 cámaras en la mano, sentí un peso enorme en el corazón. Estaba haciendo algo que nunca imaginé. Tenderle una trampa a mi propia suegra en mi propia casa. De vuelta a casa, tuve que esperar el momento oportuno. ¿Dónde instalarlas? Decidí poner una en el salón, camuflada en la estantería de la televisión, con un ángulo que cubría el sofá y la mesa de comedor, el lugar donde Pilar solía obligarme a comer. La otra la coloqué en nuestro dormitorio. No sabía por qué, pero una corazonada me dijo que debía hacerlo. La instalación fue más difícil de lo que pensé. Me temblaban tanto las manos que casi rompo el reloj. Tuve que ajustar el ángulo, esconder los cables y asegurarme de que funcionaba. Hice todo a toda prisa y con un miedo atroz, aprovechando que Javier había salido a jugar al pádel con sus amigos. Cuando terminé, me dejé caer en la cama, sin aliento. Había convertido mi hogar en una trampa. A partir de ahora, viviría como una actriz, alerta a cada palabra, a cada gesto. Los días siguientes fingí que no pasaba nada. Fui a trabajar, seguí pareciendo cansada y pálida. Y entonces ocurrió lo que esperaba. Javier anunció que ese fin de semana tenía que volar a Barcelona para una reunión de última hora. Hay un problema con el proyecto de allí. Seguramente estaré fuera 3 o 4 días. Mi corazón dio un vuelco. Otra vez un viaje de última hora. Otra vez en un momento delicado. Estaba en la 9ª semana de embarazo. Intenté parecer tranquila. Claro, cariño, ve con cuidado. El trabajo es importante. ¿Estarás bien sola en casa? ¿O llamo a mamá para que se quede contigo?, dijo Javier con la vista fija en su portátil. Era la misma frase que había oído las 3 veces anteriores. Me estremecí. No hace falta. Ya soy mayorcita. Que venga mamá es una molestia para ella. Solo se preocupa por ti. La llamo. Quédate en casa y que te cocine algo. Estás muy delgada últimamente. Javier no me dejó negarme. Cogió el teléfono y llamó a Pilar en ese mismo instante. Mamá, soy Obi. Este fin de semana me voy a Barcelona. ¿Te importaría quedarte en casa con Elena unos días? No me quedo tranquilo si está sola. Sí. Prepárale algo nutritivo, que últimamente no come nada. Gracias, mamá. Colgó y se volvió hacia mí. Ya está, mamá viene el fin de semana. Tú quédate en casa y descansa. Apreté el móvil en el bolsillo de mi chaqueta. El telón se había levantado. Pero esta vez, yo no sería una simple espectadora. Iba a descorrer el velo de este misterio. Miré a Javier, el hombre al que había amado durante 7 años, y me pregunté, ¿quién eres? ¿Eres mi marido o mi enemigo? Entré en el dormitorio, cerré con llave y abrí la aplicación de la cámara. Todo estaba listo. El ojo secreto estaba abierto. Estaba esperando a ver qué forma adoptaría el diablo. Javier se fue con su maleta el sábado por la mañana. Me dio un beso rápido en la mejilla, un beso frío y lleno de falsedad. Me voy. Pórtate bien y haz caso a mamá. Te traeré un regalo a la vuelta. Asentí y sonreí. Mi sonrisa debió de ser rígida y forzada. Buen viaje. Cuando se fue, la casa quedó en un silencio aterrador. A las 10 sonó el timbre. Era Pilar.
No venía con su fiambrera térmica, sino con una pequeña maleta de ruedas. Tenía intención de quedarse. Elena, soy yo. Entró en casa con aire jovial. He esperado a que se fuera Javi. Mira, te he traído unas cosas muy nutritivas. Sacó de su bolso nidos de golondrina y otros productos carísimos. Gracias, mamá. No tenías que molestarte. Interpreté mi papel de nuera obediente. ¡Qué molestia! Lo único que quiero es que estés sana y me des un nieto pronto. Me miró con una extraña intención. ¿Cómo te encuentras últimamente? ¿Notas algo raro? Mi corazón se detuvo. No, estoy como siempre. Será el estrés del trabajo, que estoy un poco cansada. Claro, si estás cansada tienes que alimentarte. Se remangó. Esta noche te prepararé una crema de bogavante. Me lo han traído directamente de la lonja de Galicia. Ya verás qué bien te sienta. Ya verás qué bien te sienta. Pasé todo el día como si estuviera sentada sobre brasas. Mantuve la distancia, intentando hacer todo por mí misma. La observaba a través de la cámara de mi móvil. Ella deambulaba por la casa, reorganizando cosas, murmurando para sí misma. Por la noche, Pilar cocinó una crema de bogavante de olor delicioso, pero no me atreví a probarla. Dije que me sentía hinchada, comí un poco de arroz blanco y me encerré en mi habitación. Pilar llamó a la puerta. ¿Qué te pasa? ¿No comes la sopa? Está buenísima. Estoy muy cansada, mamá. Quiero dormir ya. Cena tú, no me esperes, le dije desde dentro. Hubo un silencio. Luego oí un suspiro y sus pasos alejándose. Abrí la cámara del salón. Estaba cenando sola, con cara de fastidio. Esa noche no pude dormir. Yacía despierta, abrazando mi vientre a un plano. Estaba nerviosa, expectante. Sabía que no se rendiría tan fácilmente. Sobre las 11 de la noche, oí abrirse la puerta de su habitación. Cerré los ojos rápidamente, fingiendo estar profundamente dormida. Unos pasos muy sigilosos se dirigieron hacia mi puerta. El pomo giró. Clic. La puerta estaba cerrada. Se quedó allí un momento, y luego los pasos se dirigieron hacia el salón. Inmediatamente, abrí la aplicación de la cámara del salón en mi móvil. La única luz era la de una pequeña lámpara de la cocina, y entonces la vi. Pilar no estaba durmiendo. Caminaba de un lado a otro, y se detuvo junto a la barra donde estaba la jarra de agua filtrada de la que yo siempre bebía. Mi corazón latía con fuerza. Miró hacia mi dormitorio, asegurándose de que dormía. Entonces, sacó del bolsillo de su bata un pequeño paquete de papel, idéntico al de mis peores pesadillas. Sus manos arrugadas abrieron con dificultad el paquete. Dentro había un polvo blanco y fino. Con sumo cuidado, vertió el polvo en la jarra de agua. Incluso cogió una cuchara larga y removió para que se disolviera por completo. Me quedé boquiabierta, tapándome la boca con las manos para ahogar un grito de terror. Se me heló la sangre. No era mi imaginación. Era real. Ella, mi suegra, me estaba envenenando. Pero la cosa no terminó ahí. Fui al hospital y el médico negó con la cabeza. Javier regresó tarde esa vez. Me abrazó para consolarme. No te preocupes, cariño. Somos jóvenes. Los hijos son una bendición que llega cuando quiere. 6 meses después, la segunda vez, tuve de nuevo buenas noticias. El guión se repitió. Justo en la semana 11, Javier tuvo que ir a Frankfurt. Pilar volvió a mi casa. Por la mañana, cuando tenga sed, tendrá que beber sí o sí. No te preocupes. Esta vez he doblado la dosis. Te aseguro que quedará limpio, como las otras veces. Limpio, como las otras veces. Esas palabras fueron como 1000 agujas clavándose en mi cerebro. Sí, ya lo sé, suspiró ella. Hago todo esto por ti, hijo. Esa chica no sabe parir. Tenerla a tu lado solo traerá la ruina a nuestra familia. Terminemos con esto de una vez y luego te divorcias de ella. Lucía, tu primer amor. Ella sí que es digna de ser mi nuera. He oído que todavía te está esperando. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Lucía. El primer amor de Javier, de quien yo solo había oído hablar vagamente. Así que era eso. Querían que yo no pudiera tener hijos, crear la excusa de la infertilidad para que Javier se divorciara de mí y pudiera casarse con su ex. Me senté de golpe en la cama. La ira, el dolor y la repulsión me abrumaron. Lo entendí todo. El marido que amaba, la suegra que respetaba. No eran personas, eran monstruos. Habían matado a mis 3 hijos, y ahora planeaban matar al cuarto. Temblaba, pero no de miedo, sino de odio. Rápidamente pulsé el botón de guardar el vídeo. Esta era la prueba. No dejaría que mis hijos murieran en vano. Haría que pagaran por ello. No dormí en toda la noche. Me senté inmóvil en la cama, con el teléfono apretado en la mano.
La pantalla estaba apagada, pero el video se repetía una y otra vez en mi mente. Doctora, ¿hay alguna hierba medicinal o alimento que pueda provocar un aborto si se consume de forma continuada? La doctora se ajustó las gafas y me miró sorprendida. ¿A qué te refieres? Hay muchos alimentos que se deben evitar, como el perejil en grandes cantidades, la ruda. Pero si se hace intencionadamente, existen muchas plantas con potentes propiedades abortivas. Usadas en dosis altas y continuadas son muy peligrosas para el feto. Pero, ¿quién haría algo así? ¿Por qué lo preguntas? Ya no era Elena, la esposa sumisa, la nuera respetuosa. Era una madre que debía proteger a su único hijo superviviente. Mis lágrimas se habían convertido en acero afilado, listo para atravesar a cualquiera que se atreviera a hacerle daño a mi hijo. Necesitaba más pruebas. El video era una prueba irrefutable, pero necesitaba más. Necesitaba esa jarra de agua. Miré el reloj. Las 3 de la madrugada. Pilar ya estaría profundamente dormida. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón desbocado. Abrí la cerradura de mi puerta con sumo cuidado. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Caminé de puntillas hasta el salón. La luz de la calle que entraba por la ventana era suficiente para ver la jarra de cristal en la barra de la cocina. Parecía un monstruo esperando para devorarme. Fui a la cocina y cogí una pequeña botella de agua que guardaba en la nevera. Mis manos temblaban tanto que casi la dejó caer. Vacié el agua, intentando no hacer ruido. Luego volví a la jarra envenenada. Abrí el grifo y llené la botella con ese líquido transparente pero mortal. Cerré bien el tapón y limpié cualquier rastro con un pañuelo de papel. Escondí la botella en el fondo de mi bolso, el bolso que llevaría conmigo a todas partes. Hecho esto, volví a mi habitación y cerré con llave. Hice una copia de seguridad del video en la nube y envié una copia a una cuenta de correo secreta. No podía arriesgarme a perderlo. Ahora solo tenía que esperar a que amaneciera. A las 6 de la mañana oí a Pilar levantarse. Oí sus pasos en la cocina, el ruido del agua y luego llamó a mi puerta. Elena, levántate. Haz un poco de ejercicio. Bébete un vaso de agua para despejarte y luego desayunamos. Su voz, tan cariñosa y preocupada, que ayer aún me reconfortaba, ahora me revolvía el estómago. Abrí la puerta, fingiendo estar adormilada, con el pelo revuelto. Estoy muy cansada, mamá. Anoche no dormí bien. Ah, sí, me examinó Pilar. Pues bebe un vaso de agua para despertarte. Te he preparado un zumo de naranja, pero bebe primero un poco de agua, señaló la jarra envenenada. Quería verme beber. Me acerqué a la barra. Mi corazón latía descontrolado. ¿Qué hago? No puedo beber. Cogí un vaso, me lo llevé a la boca, pero justo cuando estaba a punto de rozar mis labios, dejé que se me resbalara de la mano a propósito. ¡Crash! El vaso se hizo añicos en el suelo. El agua salpicó por todas partes. ¡Ay, qué torpe soy!, exclamé, con cara de arrepentimiento. Lo siento, mamá, me temblaba la mano. Pilar frunció el ceño, visiblemente molesta. Vaya con la niña, hasta un vaso se te cae. Bueno, déjalo ahí, ya lo limpio yo. Sube a cambiarte y baja a desayunar. Inmediatamente, abrí la aplicación de la cámara del salón en mi móvil. La única luz era la de una pequeña lámpara de la cocina. Y entonces la vi. Pilar no estaba durmiendo. Caminaba de un lado a otro y se detuvo junto a la barra donde estaba la jarra de agua filtrada de la que yo siempre bebía. Mi corazón latía con fuerza. Miró hacia mi dormitorio asegurándose de que dormía. Entonces sacó del bolsillo de su bata un pequeño paquete de papel idéntico al de mis peores pesadillas. Una vez en el coche me atreví a respirar. Conduje como una loca, pero no hacia la oficina. Fui a un prestigioso laboratorio de análisis privado en el barrio de Chamberí. Le entregué la botella a la empleada. Quiero analizar el contenido de esta botella. Sospecho que contiene alguna sustancia tóxica. ¿Quiere buscar algún compuesto en concreto? No lo sé, dije, manteniendo la calma. Cualquier cosa, especialmente sustancias que puedan provocar un aborto. Por favor, necesito los resultados lo antes posible. La empleada me miró con lástima, probablemente pensando que era un caso de celos, pero no me importaba. Pagaré un extra. Contraté el servicio más rápido. Me prometieron los resultados en 24 horas. Al salir del laboratorio, no volví a casa. Fui a una cafetería tranquila. Llamé a mi jefe y pedí una semana de vacaciones. Tengo un asunto familiar muy urgente. Me senté allí, viendo pasar los coches. Ya no lloraba. Era hora de planificar. Javier dijo que estaría en Barcelona 4 días. Hoy era el primero. Tenía 3 días para prepararlo todo.
Esperaría los resultados, esperaría a que él volviera. Les daría una sorpresa que nunca olvidarían. 2 días después, Javier volvió. Un día antes de lo previsto. Quizás estaba impaciente por saber el resultado. Esa misma mañana recibí la llamada del laboratorio. La voz de la empleada era grave. Señora Elena, tenemos los resultados. En la muestra de agua que nos trajo, hemos detectado una alta concentración de misoprostol. ¿Qué es eso? Mi corazón se encogió. Es un principio activo que se usa para úlceras gástricas, pero tiene un efecto secundario muy potente. Provoca contracciones uterinas muy fuertes. Está absolutamente contraindicado en mujeres embarazadas porque causa, con toda seguridad, un aborto. La dosis en su botella era muy elevada. ¿Se encuentra usted bien? Colgué el teléfono. Misoprostol. Ni siquiera usaban hierbas. Usaban un fármaco abortivo cruel. Seguramente las 3 veces anteriores fue lo mismo. Habían triturado las pastillas y las habían mezclado en mis sopas y en mi agua. Mis manos ya no temblaban. La rabia había superado todo miedo. Volví a casa. Pilar se sorprendió al verme, ya que le había mentido diciendo que me iba de viaje de trabajo con mi jefe. ¿Has vuelto ya? ¿Por qué no has avisado? Echaba de menos mi casa, así que he vuelto antes. Sonreí. Una sonrisa que hasta a mí me dio escalofríos. Mamá, esta noche voy a preparar una cena especial. Javi también vuelve hoy. Hace mucho que no cenamos todos juntos. Pilar pareció satisfecha. Quizás pensó que no sospechaba nada. Esa noche, Javier regresó. Traía una bolsa de regalos. ¿Has vuelto antes del viaje, cariño? Te he traído un regalo. Gracias. Lo cogí y lo dejé sobre la mesa. La cena transcurrió en una atmósfera extraña. Serví comida a Javier y a Pilar. Hablé y reí alegremente. Prueba esto, cariño. Pilar me sirvió un trozo de pollo. Come mucho para ponerte fuerte. Claro que sí. Comí. Tenía que comer. Tenía que actuar. Después de cenar, mientras los 3 estábamos en el salón tomando un té, dije: tengo algo muy interesante que enseñaros. ¿El qué, cariño? Estoy un poco cansado, dijo Javier con desgana. Una película muy buena. Te aseguro que no te cansarás. Conecté mi teléfono a la gran pantalla de televisión. No puse una película. Puse el video de la cámara de seguridad. La pantalla se iluminó, la imagen familiar del salón. Y entonces apareció Pilar, a escondidas, cogiendo el paquete de polvo blanco, vertiéndolo en la jarra de agua, removiendo. ¿Qué es esto?, balbuceó Pilar, con el rostro pálido como el papel. Javier se levantó de un salto. Elena, ¿qué demonios estás haciendo? Quita eso ahora mismo. ¿Por qué quitarlo? Si ahora viene lo mejor. Pulsé el play y el audio de la llamada telefónica resonó, nítido, en la silenciosa habitación. Ya está dormida. Le he puesto el polvo en la jarra de agua. Esta vez he doblado la dosis, te aseguro que quedará limpio, como las otras veces. Y entonces, la voz de Javier, la voz que una vez amé. Vale, mamá, adelante. Para, gritó Pilar, abalanzándose para quitarme el mando. Retrocedí. ¿Parar? ¿Por qué? Mamá, explícamelo. ¿Qué significa limpio? ¿Como las otras veces? ¿Significa las 3 veces que perdí a mis hijos? ¿Qué era ese polvo blanco? ¿El remedio que siempre me dabas? Pilar, temblando, me señaló con el dedo. Tú, ¿te atreves a ponerme una cámara? Desvergonzada. Me has tendido una trampa. ¿Una trampa? Reí, y las lágrimas brotaron. Fuiste tú la que caíste en ella. Si no hubieras hecho nada, no tendría nada que grabar. Me volví hacia Javier. Él estaba paralizado, sin una gota de sangre en la cara. Y tú, habla, explícate. ¿Qué significa vale, mamá? Adelante. Lo sabías todo, ¿verdad? Eras cómplice de tu madre. Vosotros matasteis a mis 3 hijos y estabais intentando matar al cuarto, grité. Ya no podía contenerme más. Elena, cálmate. Es un malentendido. Todo es un malentendido, tartamudeó Javier, intentando acercarse. ¿Un malentendido? Le arrojé a la cara el informe del laboratorio. Lee esto. Misoprostol, un fármaco abortivo. Me habéis estado envenenando con esto. ¿Sabes lo que eres? Eres un asesino. Javier miró el informe y se derrumbó. Sabía que no podía negarlo. Pilar, al ver que era inútil, cambió de táctica. Se arrodilló en el suelo, llorando y abrazándose a mis piernas. Elena, perdóname. Estaba confundida. Solo quería lo mejor para Javi. Como vi que las 3 veces no pudiste retener al bebé, pensé que no podías tener hijos. No era mi intención. Retrocedí mirando con asco a la mujer que lloraba a mis pies. ¿Pensabas que no podía tener hijos? ¿O te encargaste de que no pudiera?
Querías que abortara para que Javier tuviera una excusa para divorciarse y casarse con Lucía, ¿verdad? Eres cruel. No eres humana. ¡Cállate!, rugió Javier de repente. El miedo se convirtió en ira. ¿Has hablado ya suficiente? Es verdad que no puedes tener hijos. Mi madre solo intentaba ayudarme. Eres una inútil, un árbol seco. Levantó la mano para abofetearme. No me moví. Lo miré directamente a los ojos. ¿Te atreves a pegarme? Pégame. Mátame. Mátanos a mí y a mi hijo, igual que hiciste con los 3 anteriores. La mano de Javier se detuvo en el aire. No se atrevió. La habitación quedó en silencio. Un silencio denso, impregnado de crimen y mentiras. Javier bajó la mano, jadeando. Pilar seguía en el suelo. Sus sollozos habían cesado, reemplazados por una respiración sibilante. Miré a las 2 personas que tenía delante. Uno era mi marido, la otra mi suegra. Ahora, para mí, eran 2 extraños, 2 demonios. ¿Creéis que esto es todo lo que tengo?, dije con calma, mi voz fría como el hielo. Saqué mi teléfono. No llamé a la policía. Sabía que con su dinero e influencias podrían librarse. Llamé a la única persona en el mundo en la que podía confiar. Papá. Fue todo lo que pude decir. Toda mi fortaleza, toda mi coraza de acero, se hizo añicos al oír la voz preocupada de mi padre al otro lado. Elena, hija, ¿qué pasa? Tu voz suena rara. Rompí a llorar. Papá, mamá, venid a salvarme. Venid a salvarme. Me están matando. Están matando a mi bebé. No sé cómo llegaron mis padres. Creo que mi padre se saltó todos los semáforos en rojo. Menos de 45 minutos después, el timbre de mi casa sonó de forma insistente. No era un timbre, eran golpes en la puerta. Corrí a abrir. Mis padres estaban allí. Mi madre, al verme despeinada, con la cara cubierta de lágrimas, casi se desmaya. Mi padre, un viejo militar retirado, endureció el rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó con su voz grave y autoritaria. Entró en casa. Vio a Pilar en el suelo. Vio a Javier pálido como un muerto. Vio el informe del laboratorio sobre la mesa y el video, aún reproduciéndose sin sonido en la televisión. Papá, mamá, fue todo lo que pude decir. Mi madre corrió a abrazarme. Dios mío, hija mía, ¿qué te han hecho? Mi padre, más calmado, recogió el informe. Lo leyó. Todo su cuerpo se estremeció de rabia. Vosotros, os atrevéis. Señaló a Javier y a Pilar. Bestias. Habéis hecho daño a mi hija, a mi nieto. Papá, me agarré a su brazo. Las 3 veces anteriores. También fueron ellos. Mi madre, al oír eso, se desmayó en mis brazos. Mamá, mamá, grité asustada. Mi padre rugió. Javier, llama a una ambulancia, rápido. Tu mujer, tu suegra. Las has destrozado a las 2. Javier llamó, aterrorizado. Pilar, en ese momento, pareció reaccionar y se arrastró hacia mi padre. Consuegro, yo. Le ruego. Cállese, gritó mi padre. No me llame consuegro. A partir de ahora no hay nada entre nosotros. Qué mala suerte la mía emparentar con gente como ustedes. Mi padre ayudó a mi madre a sentarse en el sofá. Se volvió hacia mí. Elena, sube a tu habitación y recoge tus cosas. Solo lo más valioso. El resto, déjalo. Vuelves a casa con nosotros. Sí, sentí una nueva fuerza. ¿A dónde va? Pilar se levantó de repente, bloqueándome el paso. Es la mujer de mi hijo. Lleva a mi nieto. No puede irse a ninguna parte. La miré. ¿Nieto? ¿Todavía te atreves a pronunciar esa palabra? No te la mereces. Elena, no te vayas. Javier también intentó detenerme. Hablemos las cosas con calma. Si montas este escándalo, los vecinos se van a reír de nosotros. Solté una carcajada amarga. Prefiero que se rían de mí a quedarme en este infierno para que me matéis. Apártate. Mi padre se interpuso, empujando a Javier. No era tan alto como él, pero la autoridad de un viejo soldado le hizo retroceder. Quítate de en medio y no toques a mi hija. Nos veremos en los tribunales. Os voy a denunciar a los 2. Y este video. Mi hija se va. Tiene que ir al hospital a que la revisen. Mi padre me cogió de la mano. Vamos, hija. Coge todas las pruebas. Esta televisión. Las cámaras. Ya mandaré a alguien a por ellas. Vamos. Me agarré fuerte a la mano de mi padre. No me llevé nada más que mi bolso, con la botella de agua envenenada y el teléfono con el video. Pasé por delante de Javier, por delante de Pilar. No miré atrás. Cuando llegó la ambulancia, mi madre se había recuperado un poco. Mi padre nos subió a las 2 al vehículo, al Hospital La Paz, a que revisen a mi hija. ¡Rápido!
En la ambulancia, mi madre me abrazaba y ambas llorábamos desconsoladamente. Mi padre, sentado a nuestro lado, me acariciaba la espalda. Tranquila, ya estamos aquí, papá y mamá. Estás a salvo. Y tu hijo también lo estará. Te lo prometo. Fue la primera vez en muchos días que no me sentí sola. Tenía de nuevo los brazos de mis padres. Sabía que el infierno había quedado atrás. Después de un chequeo en el hospital, el médico dijo que por suerte no había bebido el agua. El feto estaba bien, pero tenía una amenaza de aborto leve debido al estrés extremo. Me recomendaron ingreso hospitalario durante al menos una semana. Mis padres no me dejaron volver a su casa. Temían que Javier y Pilar fueran a armar un escándalo. Mi padre alquiló un apartamento de lujo con servicios cerca del hospital. Dijo que el dinero no importaba, solo nuestra seguridad. Mi madre contactó inmediatamente con un prestigioso bufete de abogados. Todas las pruebas, el video, los resultados del laboratorio, mi historial médico de los 3 abortos anteriores fueron entregadas. La demanda de divorcio y la denuncia penal por un delito de lesiones agravadas se redactaron de inmediato. Los días siguientes, Javier me acosó por teléfono. Mensajes, llamadas, a veces suplicando: Elena, por favor, lo siento. Vuelve conmigo, empecemos de nuevo. A veces amenazando: como hagas esto público, tu hijo no estará seguro. Es mi hijo. Bloqueé su número, pero usaba otros. Una tarde, mientras estaba en el balcón, sonó un número desconocido. Estaba a punto de colgar, pero algo me impulsó a contestar. ¿Hola? Perdón, ¿es usted Elena? Una voz femenina, suave y clara. Fruncí el ceño. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Lucía. Ese nombre, el origen de toda la tragedia. La sangre me hirvió. ¿Para qué me llamas? ¿Para regodearte? ¿Para decirme que estás a punto de conseguir lo que querías? Hubo un silencio al otro lado. Luego dijo, con voz sorprendida. ¿Regodearme? ¿Qué quería conseguir? Elena, no entiendo de qué hablas. ¿Podría verte 10 minutos? Tengo algo que creo que deberías saber. Te juro que no tengo malas intenciones. ¿Y por qué debería creerte? Porque yo también soy una víctima. Su voz tembló. Por favor, iré donde tú estés. Solo 10 minutos. No sé por qué, pero acepté. Quizás por curiosidad. Quizás quería ver cómo era la mujer por la que mi marido y mi suegra estaban dispuestos a matar. Le di la dirección de la cafetería de abajo del apartamento. También llamé a mi padre para que estuviera conmigo. Lucía llegó. Era guapa, de una belleza delicada y elegante, pero su rostro reflejaba cansancio y miedo, no la victoria de una amante. Se sentó y juntó las manos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Elena. Mi padre carraspeó sin responder. La miré. Habla. Lucía respiró hondo. Elena, es cierto que Javier y yo estuvimos juntos, pero eso fue hace muchos años, antes de que él te conociera. No tenía ninguna intención de volver con él. Entonces, ¿por qué su madre, Pilar? La interrumpí. Ella me buscó hace un año, dijo Lucía. Me dijo que Javier no era feliz. Me dijo que que no podías tener hijos. Me suplicó que volviera con él. Dijo que él todavía me quería. ¿Y aceptaste? Pregunté con sarcasmo. Lucía bajó la cabeza y negó. No. La rechacé. Le dije que estaba a punto de casarme. Puso una invitación de boda sobre la mesa. Me caso pronto. No quiero tener nada que ver con Javier. Mi padre y yo nos quedamos atónitos. Pero Javier, él no se rindió, continuó Lucía, apretando las manos. Después de que Pilar hablara conmigo, empezó a escribirme. Me decía que estaba harto de ti, que se arrepentía de haberse casado. Tuvimos una aventura. Otro golpe. No solo era un plan de Pilar, mi propio marido me había sido infiel. Lucía rompió a llorar. Cometí un error, fui débil, pero duró muy poco. Me di cuenta de que era una persona horrible, un mentiroso y un egoísta. Rompí con él por completo, pero no me dejaba en paz. Me acosaba constantemente, y Pilar, ella era aún peor. ¿A qué te refieres?, preguntó mi padre. Lucía sacó un USB de su bolso. Pilar quería convencerme de que Javier iba a ser libre pronto. Ella grabó una conversación con él sobre el plan para hacerte abortar. Me la envió para demostrarme que iban en serio. Me aterroricé. No sabía que se atreverían a hacerlo de verdad. No me atreví a decírselo a nadie. Empujó el USB hacia mí, hasta que hoy he leído en un periódico digital sobre un caso de divorcio en el que se acusaba a una suegra de envenenar a su nuera. Supe que eras tú. No podía seguir callada. Siento asco por ellos. Mira el USB. ¿Por qué me das esto? Lucía levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Porque también soy mujer.
Pronto seré esposa y espero ser madre. No puedo permitir que se haga daño a una madre y a un niño inocente. Entonces, ¿por qué su madre, Pilar? La interrumpí. Ella me buscó hace un año, dijo Lucía. Me dijo que Javier no era feliz. Me dijo que tú, que no podías tener hijos. Me suplicó que volviera con él. Dijo que él todavía me quería. ¿Y aceptaste? Pregunté con sarcasmo. Lucía bajó la cabeza y negó. No. La rechacé. Le dije que estaba a punto de casarme. Puso una invitación de boda sobre la mesa. Me caso pronto. No quiero tener nada que ver con Javier. Fue a puerta cerrada, a petición de mi abogada, para protegerme a mí y al bebé que crecía en mi vientre. Pero ni siquiera la privacidad pudo ocultar la gravedad del crimen. Entré en la sala con mi vientre ya prominente bajo un vestido premamá. Estaba de 7 meses. Mi padre me llevaba del brazo, mi madre nos seguía de cerca. Al verme, Javier, sentado en el banquillo de los acusados, se sobresaltó. Quizás no esperaba que hubiera conseguido llevar el embarazo a término. En sus ojos brilló algo, no alegría, sino pánico. A su lado estaba Pilar. Estaba demacrada, envejecida, con el pelo completamente blanco. No quedaba nada de la imponente matriarca de una familia acomodada. Mantenía la cabeza gacha, con las manos entrelazadas y temblorosas. El juicio comenzó. Mi abogada, una mujer de acero, presentó las pruebas una por una. Primero, el vídeo de la cámara oculta. La sala enmudeció. Solo se oían las voces de madre e hijo. La voz de Pilar susurrando: «Esta vez he doblado la dosis, quedará limpio como las otras veces». La respuesta de Javier: «Vale, mamá, adelante». El juez, un hombre de la edad de mi padre, frunció el ceño. Luego, los resultados del análisis del agua. El nombre misoprostol se leyó alto y claro. Mi abogada explicó sus efectos. Un fármaco prohibido para embarazadas. Un fármaco para abortar. Pilar empezó a llorar. Yo no sabía. Estaba confundida. Solo quería que mi hijo tuviera descendencia. No sabía que era veneno. El abogado de Javier se levantó rápidamente, intentando echarle toda la culpa a ella. Mi cliente fue totalmente manipulado. Su madre lo incitó. Él pensaba que eran remedios para fortalecer el embarazo. No conocía la trama. Él también es una víctima. ¿Una víctima? Mi abogada sonrió con desdén. Levantó el USB que Lucía me había dado. Si es una víctima, entonces, ¿qué es esto? La sala volvió a quedar en silencio mientras mi abogada presentaba los mensajes de WhatsApp entre Javier y Lucía. Mensajes apasionados, promesas. Espera un poco, mi mujer es estéril. Pronto me desharé de ella. El rostro de Javier perdió todo color, pero la prueba más contundente fue la grabación que Pilar le envió a Lucía. La grabación en la que se jactaba de su plan, y Javier estaba plenamente al tanto. La prueba irrefutable de su complicidad. Llamaron a Lucía a declarar. Con calma, confirmó todo. Incluso presentó su invitación de boda al tribunal. No tengo ningún sentimiento por el señor Javier. Él y su madre me han estado acosando. Proporciono estas pruebas por conciencia y porque estoy indignada por su crimen. En ese momento, Javier se volvió hacia su madre y le gritó: «Es tu culpa, me has arruinado. Te dije que no lo hicieras». Pilar, atónita, traicionada por el hijo por el que lo había sacrificado todo, pareció enloquecer. «¿Qué dices? ¿Que no lo sabías? Fuiste tú quien me empujó a hacerlo. Tú decías que estabas harto de Elena, que querías casarte con Lucía. Me dijiste que si no lo hacía, te irías de casa. Desagradecido. Todo lo hice por ti». La pelea entre madre e hijo expuso toda la podredumbre, el egoísmo y la crueldad de esa familia. Me llamaron a mí. No lloré. Con calma, conté no solo lo de la 4ª vez, sino también lo de las 3 anteriores. 3 veces de dolor, 3 pérdidas. 3 veces en las que mi marido estaba de viaje, 3 veces en las que mi suegra me nutría. Pedí al tribunal que revisara mis historiales médicos de esas 3 ocasiones. Todos eran abortos espontáneos de causa desconocida. No pedí nada. Miré directamente al juez. Solo pido justicia para mis 3 hijos perdidos y protección para el que está a punto de nacer. Pido que se castigue a quienes en nombre del amor se convirtieron en asesinos. El juicio terminó. Se dictó sentencia. Pilar, por un delito continuado de lesiones agravadas, con la agravante de parentesco y abuso de confianza, fue condenada a 7 años de prisión. Se derrumbó en la sala. Javier, por un delito de encubrimiento y omisión del deber de socorro, fue condenado a 2 años de prisión, con suspensión de la pena. En el ámbito civil, el tribunal concedió el divorcio. La culpa fue atribuida enteramente a Javier. No solo no recibió parte de los bienes gananciales,
sino que fue condenado a pagarme una importante indemnización por daños morales y físicos, además de la pensión completa de alimentos para nuestro hijo. Su empresa, tras el juicio, perdió todos sus contratos. Su reputación y su carrera quedaron destruidas. Salí del juzgado con mis padres a cada lado. El sol brillaba con fuerza. Miré al cielo y respiré hondo. Se había hecho justicia. Mis 3 hijos perdidos, por fin, podían descansar en paz. 2 meses después del juicio, me puse de parto. Fue una noche de lluvia torrencial. La primera contracción me despertó en mitad de la noche. A diferencia de las 3 veces anteriores, este dolor no venía acompañado de sangre. Era un dolor de vida, una señal. Papá, mamá, creo que ya viene. Toda la casa se revolucionó. Mi padre cogió el coche, mi madre la bolsa del bebé. Llegamos al hospital bajo un diluvio. Me llevaron directamente a la sala de partos. El dolor se intensificaba. Estaba empapada en sudor. Me mordí los labios intentando no gritar. Mi madre, a mi lado, me apretaba la mano. Lloraba. Vamos, hija, tú puedes. En medio del dolor, los recuerdos de los 3 abortos volvieron. El dolor físico, la desesperación. Tenía miedo de que la tragedia se repitiera. Doctor, salve a mi hijo, por favor. Le supliqué al médico. El anciano doctor, el mismo que había seguido mi embarazo, me tranquilizó. Elena, calma. Todos los indicadores son buenos, el corazón del bebé late fuerte. Escúchame. Respira hondo, expulsa, empuja. Reuní todas mis fuerzas. Grité. Un grito que rasgó la noche, que rasgó todo el dolor y la humillación que había soportado. Y entonces... ¡guau! El llanto de un bebé. Fuerte, claro, resonante. Me quedé helada. La sala entera pareció detenerse. Contuve la respiración. Enhorabuena, Elena, es un niño. 3,5 kilos, precioso, dijo la enfermera mientras lo envolvía en una toalla y lo ponía sobre mi pecho, aún rojo y tibio. Temblorosa, toqué su mejilla regordeta. Dejó de llorar al instante, su pequeña boca buscaba mi pecho. Rompí a llorar. Lágrimas de felicidad, de renacimiento. Dios mío, mi nieto. Mi madre se arrodilló junto a la cama, riendo y llorando. Hola, mi amor, le susurré a la pequeña criatura. Hola, regalo de Dios. Mi padre, fuera de la puerta, ese viejo soldado que nunca había llorado en su vida, se secaba discretamente una lágrima. Le puse de nombre Salvador, pero en casa le llamamos Salva. Mis padres lo llaman el tesoro de la casa. Los días que siguieron fueron los más felices de mi vida. El apartamento de mis padres se llenó de risas y de los balbuceos de Salva. Dejé mi trabajo. Quería dedicarle todo mi tiempo. Viéndole dormir, sentí que la vida me había recompensado. La tormenta había pasado. No necesitaba nada más. Solo a Salva. Él era mi luz, mi esperanza, mi razón para seguir viviendo. Mi abogada me dijo que Javier apeló la sentencia, pero su recurso fue desestimado. Su empresa quebró oficialmente. Tuvo que vender el piso de Salamanca para pagar sus deudas y mi indemnización. Todo lo que él y su madre habían intentado proteger al final se hizo humo. Cuando Salva tenía casi 6 meses, fuerte y empezando a balbucear, la tragedia volvió a golpear a su familia. Me enteré de que Pilar había recibido un indulto parcial. No por buena conducta, sino porque tenía un cáncer de hígado terminal. Su sentencia de 7 años ya no significaba nada. La enviaron a casa a morir. Me lo contó mi abogada, quien también me advirtió que Javier, tras la quiebra, había empezado a acosarme de nuevo, enviando mensajes frenéticos diciendo que Salva era su hijo y que tenía derecho a verlo, amenazando con secuestrarlo. Mi padre tuvo que contratar seguridad en el portal de casa. Y entonces, una tarde de lluvia, Pilar apareció. Estaba acunando a Salva cuando mi madre entró corriendo en la habitación. Elena. Ella. Está en la puerta. El corazón se me encogió. Le di a Salva a mi madre. Mételo en la habitación, cierra con llave y no salgas. Respiré hondo y fui a la puerta. Miré por la mirilla. Era Pilar, pero irreconocible. Iba en silla de ruedas, empujada por una mujer. Estaba en los huesos, la piel amarillenta, la cabeza calva por la quimioterapia. La enfermedad la había consumido más rápido que la sentencia. Abrí la puerta. Elena, susurró con voz débil. Extendió una mano esquelética, llena de marcas de agujas. Elena, por favor, déjame. Déjame ver a mi nieto. Lloraba. Sé que me equivoqué. Ya estoy pagando mi culpa. Me estoy muriendo, Elena. Por favor, déjame verlo una vez. Es mi nieto. Me quedé quieta, fría.
Cualquier atisbo de compasión había muerto con mis otros 3 hijos. Elena intentó levantarse de la silla, pero no pudo. Solo una vez, y moriré en paz. La mujer que la acompañaba intervino. Por favor, señora, esta mujer está muy mal. Los médicos dicen que no pasa de esta semana. Concédale su último deseo. Al fin y al cabo, es su nieto. La miré. El dolor de mis pérdidas volvió con fuerza. La imagen de ella echando el polvo en el agua. Su voz, limpio como las otras veces. Yo también era madre, y precisamente por ser madre, no podía perdonar. Váyase. Mi voz fue tranquila pero firme. Pilar se quedó atónita. Quizás no esperaba tanta dureza. Elena. ¿No puedes perdonarme? ¿Perdonar? Sonreí amargamente. Mi perdón no devolverá a la vida a mis 3 hijos muertos. Mi perdón no garantiza la seguridad del que tengo ahora. Pero es mi nieto, lleva la sangre de mi familia, intentó gritar. Mi madre salió de la habitación. No pudo soportarlo más. Cállese. ¿Aún se atreve a hablar de sangre? Usted misma cortó ese lazo. A sus nietos los mató usted. Yo estaba confundida, balbuceó Pilar. Levanté la mano para detener a mi madre. Miré directamente a la mujer que una vez fue mi suegra. Pilar, escúcheme bien, dije, palabra por palabra. Mi hijo se llama Salvador García. Lleva mi apellido, García. No tiene nada que ver con su familia. Y no tiene ninguna abuela llamada Pilar. Su abuela murió el día que echó veneno en mi agua. No, Elena, no seas tan cruel. ¿Cruel yo? Apreté los puños. Si fuera cruel, no estaría aquí hablando con usted. La habría dejado morir en la cárcel. Váyase. Y no vuelva nunca más. Si vuelve a aparecer, llamaré a seguridad y a la policía. Las amenazas de su hijo, sumadas a su acoso, son suficientes para que ambos vuelvan al juzgado. Pilar me miró. Suplicaba. Luego desesperación. Y finalmente, odio. Supo que no bromeaba. Me di la vuelta para cerrar la puerta. Elena, te arrepentirás. Me has robado a mi nieto. No escuché más. Cerré la puerta de golpe. Cerré la puerta al pasado. Cerré la puerta a todo el rencor. Sus llantos y maldiciones aún se oían, pero ya no me importaba. Me apoyé en la puerta, jadeando. Mi madre me abrazó. Has hecho bien, hija. Tenía que ser así. Corrí a mi habitación. Salva se había despertado por el ruido y estaba a punto de llorar. Lo cogí en brazos. Tranquilo, mi amor. Mamá está aquí. Besé su frente, que olía a leche. Mamá te protegerá, cueste lo que cueste. Dije no. Un no rotundo. Porque sabía que mi perdón y mi compasión, si los depositaba en el lugar equivocado, serían el arma que mataría a mi hijo una vez más. El pasado debía permanecer enterrado, y nunca permitiría que ningún demonio del pasado tocara a mi ángel. Una mañana, mientras tendía los pañales de Salva en el balcón, mi padre recibió una llamada. Su rostro se puso serio, me miró y dijo lentamente: Elena. Besé su frente, que olía a leche. Mamá te protegerá, cueste lo que cueste. Dije no, un no rotundo, porque sabía que mi perdón y mi compasión, si los depositaba en el lugar equivocado, serían el arma que mataría a mi hijo una vez más. El pasado debía permanecer enterrado, y nunca permitiría que ningún demonio del pasado tocara a mi ángel. Una mañana, mientras tendía los pañales de Salva en el balcón, mi padre recibió una llamada. Su rostro se puso serio, me miró y dijo lentamente: Elena, el hombre que fue mi mundo, que me traicionó, que fue cómplice en la muerte de mis hijos, había elegido ese final. No sentí dolor, ni alegría. Sentí un vacío, quizás un poco de lástima por un cobarde, de principio a fin. Cobarde al obedecer a su madre, cobarde al engañar a su mujer, cobarde al huir de su responsabilidad con la muerte. Preguntan, mi padre dudó. Preguntan si irás a identificar el cuerpo y a encargarte del funeral. Negué con la cabeza al instante. No, papá, no iré. No tengo nada que ver con él. Por favor, diles que contacten con algún otro familiar que tenga. No quiero saber nada. Mi padre asintió. Lo entiendo. Yo me encargo. La vida siguió. Los balbuceos de Salva, el olor a leche y pañales llenaban mis días. Pero unos días después, un agente de policía vino a casa. No para investigar, sino para entregar sus efectos personales. La familia del señor Javier no tiene a nadie más. La madre está gravemente enferma. Solo queda usted. Encontramos esto en la escena. Puso sobre la mesa una pequeña caja de cartón. Dentro había una cartera vieja, un móvil barato con la pantalla rota y un cuaderno de tapas gastadas. No quería tocarlo. Pero después de que el agente se fuera, algo me impulsó a abrir el cuaderno.
Era el diario de Javier. Empezó a escribir después del juicio. Letra torcida, llena de tachones. La primera página decía: lo he perdido todo. Elena ha ganado. Mamá tenía razón, es mi culpa. Por débil, por codicioso. Pasé las páginas. No eran palabras de arrepentimiento por haberme hecho daño, sino de autocompasión. Se quejaba de haber perdido la empresa, la casa, el honor. Maldecía a Lucía por haberle traicionado. Las mujeres sois todas unas víboras, escribió. Sonreí con amargura. Ni siquiera al final reconocía su error. Pero hacia el final, el tono cambió. Empezó a escribir sobre el pasado, sobre el día que me conoció, sobre nuestra boda. ¿Me equivoqué desde el principio? Elena era una buena esposa. Ella no hizo nada malo. ¿Por qué le hice caso a mi madre? Y entonces escribió sobre Salva. Hoy la he visto con él en el parque. Un niño regordete. ¿Se parece a mí o a ella? Quería acercarme, pero no me atreví. La seguridad de su padre me miraba como si quisiera matarme. Soy su padre y no puedo acercarme. Soy un cabrón. Las últimas líneas, con letra temblorosa, estaban borrosas. Mamá tiene cáncer. No me queda dinero. Estoy lleno de deudas. ¿Para qué seguir viviendo? Elena, lo siento. Sé que decirlo 1000 veces no sirve de nada. Soy un mal hombre. No merecía ser padre ni marido. Solo desearía, si hubiera otra vida, poder coger a mi hijo en brazos una vez. Adiós. Cerré el cuaderno. Se me escapó una lágrima. No por él. Lloré por una vida desperdiciada. Lo tuvo todo y lo destruyó por su debilidad y su codicia. Eligió obedecer a una madre enferma en lugar de proteger a su propia familia. Su muerte fue una liberación, para él y para mí. Puso punto y final a esta historia de odio. Eché el diario en la caja con el resto de sus cosas. Mañana lo llevaría todo a quemar, para que todo terminara de verdad. Un mes después de la muerte de Javier, recibí una llamada del hospital oncológico. Disculpe, ¿es usted Elena, familiar de la paciente Pilar Fernández? Me quedé helada. No lo soy. La voz de la enfermera sonaba urgente. La paciente está en estado crítico. Los médicos dicen que no pasará de esta noche. No para de repetir su nombre. ¿Podría venir a verla por última vez? No le queda nadie más. Colgué. Me sentía abrumada. No quería ir. ¿Por qué debía ir? Esa mujer arruinó mi vida. Mi madre, al verme pensativa, me preguntó qué pasaba. Se lo conté. Mi madre suspiró. Karma. Hija, no vayas. Te dirá algo desagradable y te afectará. Tienes que cuidar de Salva. Pero dudé. Dicen que se está muriendo. Y solo dice mi nombre. Una parte de mí sentía asco, pero otra, muy pequeña, sentía algo parecido a la pena. No por ella, sino por un ser humano que, al borde de la muerte, estaba tan solo. Voy un momento, decidí. No voy por ella. Voy por mí. Quiero ver el final. Cerrar esta puerta para siempre y no tener remordimientos. Mi madre no insistió. Ve, pero prométeme que, pase lo que pase, mantendrás la calma. Llegué al hospital, el olor a desinfectante, a enfermedad y a muerte. Pilar estaba en una habitación compartida, en una cama de hierro en un rincón. Apenas la reconocí. Era un esqueleto cubierto de piel amarillenta. El monitor de constantes vitales emitía un pitido débil y constante. Me acerqué. Pareció sentir mi presencia y abrió los ojos, turbios y sin vida. Al reconocerme, un brillo apareció en ellos. Intentó moverse, hablar. Elena. Su voz era un susurro seco. Me quedé quieta. Fui muy mala, ¿verdad, hija? No respondí. Javi, se ha ido. Lloró, sin lágrimas. Fue mi culpa. Yo maté a mi hijo. Estaba confesando, no a mí, sino a sí misma. Estaba obsesionada con tener un nieto. Celosa de ti. Porque Javi te quería. Y se olvidaba de mí. Así que era eso. No solo el nieto. Eran los celos egoístas de una madre que no quería compartir a su hijo. Empezó a convulsionar. Una enfermera corrió a atenderla. Viéndola luchar contra la muerte, todo mi odio se desvaneció. Ya no sentía rabia, solo lástima. Me incliné y le susurré al oído. Ya pasó todo. Váyase en paz. Me miró con los ojos muy abiertos. Quizás no esperaba eso. Váyase en paz, repetí. Las deudas de esta vida están saldadas. Váyase tranquila. Lo dije,
No para perdonarla, sino para liberarme a mí misma. No quería cargar con ese odio ni un día más. Me di la vuelta para irme. No quería presenciar el final. Justo al salir, la enfermera me llamó. Señora Elena, espere. No, no cierra los ojos. Sigue susurrando. Nieto, nieto. Me detuve. ¿Quería ver a Salva? Era imposible. No llevaría a mi hijo a ese lugar. Pero ella no moría. Esperaba. Respiré hondo y saqué el móvil. Hice una videollamada a mi madre. Mamá, pon a Salva. La pantalla se iluminó con la cara adormilada de mi hijo. Volví a la habitación. Pilar jadeaba, con los ojos desorbitados. Escuche. Le acerqué el teléfono al oído. Justo en ese momento. Salva. ¿En casa? Balbuceó. Mamá. Papá. Un sonido puro, inocente. El cuerpo tenso de Pilar se relajó. Inclinó la cabeza intentando mirar la pantalla. Una lágrima de verdad. Rodó por su mejilla seca. Su boca se movió sin sonido, pero leí en sus labios. Abuela. Y entonces cerró los ojos. La mano que se aferraba a la sábana se relajó. Pi. El monitor emitió un pitido largo y frío. Se había ido. Apagué el teléfono y salí del hospital. El viento de la noche era helado, pero me sentí ligera. Le había dado lo que anhelaba. Fue mi último acto de compasión. A partir de ese momento, supe que todo el rencor había sido enterrado para siempre. La vida de mi hijo y la mía volvieron a la calma. Salva crecía a pasos agigantados. Empezó a buscar un trabajo desde casa para poder cuidarlo. Una mañana, recibí un paquete de un bufete de abogados que no conocía. Dentro había una carta y una vieja caja de brocado rojo. El abogado explicaba que era el albacea del testamento del señor Carlos Vidal, el padre de Javier. Me quedé atónita. Nunca supe nada de él. La carta explicaba que el señor Vidal y Pilar se habían separado cuando Javier era un niño. Era un antiguo profesor, un hombre bueno que no soportó el carácter de Pilar y se marchó. Nunca contactó con ella, pero siempre pagó en secreto la educación de Javier. Falleció hacía 2 años por una enfermedad. En su testamento dejaba sus ahorros y un regalo para mi primer nieto. He vivido solo toda mi vida. Mi único anhelo era tener un nieto en brazos. Temblorosa, abrí la caja. Dentro había una esclava de oro macizo, de las tradicionales, bellamente grabada. El regalo que un abuelo preparó para el nieto que nunca conoció. Mi corazón se encogió. En esa familia podrida, había habido una buena persona. El abogado escribió que, además de la esclava, el señor Vidal dejaba una cuenta de ahorros con 10.000 euros. Como Javier había fallecido, Salva era el único heredero legal. Me quedé pensativa. Mis padres dijeron que lo aceptara, que era una bendición de su abuelo. Acepté la esclava de oro, era un recuerdo. Pero el dinero, esa noche llamé al abogado. Acepto la esclava en nombre de mi hijo. Pero el dinero, por favor, dónelo en nombre del señor Carlos Vidal a un orfanato o a una fundación de ayuda a la infancia. Mi hijo y yo construiremos nuestra propia vida. El abogado guardó silencio un momento. Entiendo. Respeto su decisión, señora Elena. Es usted una mujer admirable. Colgué. Miré la esclava en mi mano y luego a mi hijo dormido. Sonreí. Había aceptado el único vínculo familiar bueno que quedaba, pero había rechazado cualquier lazo material. Mi hijo y yo saldríamos adelante por nuestros propios medios. El pasado, por fin, estaba cerrado. El tiempo pasó. 3 años. Las heridas se habían curado. Hoy era un día especial. Salva cumplía 3 años y era su primer día de colegio. Lo llevé de la mano, emocionado. No lloró. Mamá, ¿el cole es muy grande? Lo dejé en su clase. Al salir, me quedé un momento en la puerta, mirándolo. Disculpe, se le ha caído esto. Una voz cálida a mi lado. Un hombre alto, con camisa blanca, recogía del suelo mi pañuelo del pelo. Ah, gracias. Levantó la vista y sonrió. Elena, ¿eres tú? Elena, ¿de la clase de empresariales? Me quedé helada. Esa cara. Tú eres. Soy Mateo. Mateo Sanz, de la clase de Derecho, un curso por encima. ¿No te acuerdas? El chico que siempre se sentaba enfrente de ti en la biblioteca. Mateo, el chico del que estuve secretamente enamorada en la universidad. Seguía igual, con esa sonrisa cálida. Dios mío, Mateo. No te reconocía. Han pasado más de 10 años. Tú no has cambiado nada. Sonrió. ¿También traes a tu hijo al cole? Asentí. Sí, mi hijo Salva.
Hoy es su primer día. ¿Y tú? Yo también. Su sonrisa se tiñó de una leve tristeza. Traigo a mi hija. En ese momento, una niña preciosa, como una muñeca, salió corriendo. Papá, te has olvidado mi mochila. Soy padre soltero, me explicó con algo de vergüenza. Mi mujer falleció hace 2 años en un accidente de tráfico. Mi corazón se encogió. Lo siento mucho. No pasa nada. ¿Y tú? ¿Dónde está tu marido? La pregunta, aunque inocente, me detuvo. Pero ya no era la de antes. También soy madre soltera. Me divorcié hace mucho. Nos miramos, ambos sorprendidos. 2 personas, 2 destinos rotos, reencontrándose después de 10 años en la puerta del colegio de sus hijos. Parecía el destino. ¿Estás libre para comer?, preguntó de repente. Podríamos tomar un café y ponernos al día. Dudé un segundo, pero asentí. Ese mediodía nos sentamos en una cafetería. Hablamos de trabajo, de los niños. Me contó la dureza de criar a su hija, Sofía, solo. Yo le conté, sin entrar en los detalles más oscuros, que mi divorcio fue terrible y que había criado a Salva sola desde que nació. Has pasado por mucho, me dijo Mateo, con admiración en su mirada. Encontramos en el otro la sintonía de 2 almas que habían atravesado la tormenta. Los días siguientes nos vimos más, todas las mañanas en la puerta del colegio. Los niños se hicieron amigos inseparables. Los fines de semana, a veces nos invitaba al parque. Los 4, él, yo, Salva y Sofía, parecíamos una familia de verdad. Mateo me cuidaba con una delicadeza y una sinceridad que me desarmaban. Mis padres, al principio recelosos, terminaron por aceptarlo. Ese chico es decente, sentenció mi padre. Una noche mientras me llevaba a casa me cogió la mano. Elena, sé que has sufrido mucho. No quiero presionarte, pero quiero que sepas que te quiero. Quiero tu fuerza, tu bondad. Quiero ser el hombre que os proteja a ti y a Salva. ¿Me darías una oportunidad? Lo miré. Sus ojos eran tan sinceros que mi corazón se derritió. Asentí en silencio. Él sonrió y, en lugar de besarme, levantó mi mano y depositó en ella un beso suave y respetuoso. Gracias. Supe que la felicidad, de verdad, había vuelto a nacer. Nuestra relación floreció de forma natural y cálida. Mateo nunca me preguntó por mi pasado. Él era un padre maravilloso, no solo para Sofía, sino también para Salva. Le enseñó a jugar al fútbol, lo llevaba a hombros en el zoo. Fue el primer hombre que le enseñó a mi hijo lo que era el amor de un padre. Un día, oí a Salva y a Mateo jugando en el salón. Después de un rato, mi hijo preguntó con timidez: Mateo, ¿puedo llamarte papá? Me quedé paralizada en la cocina. El corazón me latía con fuerza. Hubo un silencio. Y entonces oí la voz de Mateo, temblorosa de emoción. Claro que sí, hijo. Dilo otra vez que te oiga. Papá, gritó Salva, feliz. Aquí estoy, rió Mateo. Aquí está papá. Oí cómo se abrazaban. Me apoyé en la pared y las lágrimas corrieron por mis mejillas. Lágrimas de pura felicidad. Mi hijo, por fin, tenía un padre de verdad. Salí. Mateo tenía a Salva en brazos, ambos con los ojos enrojecidos. Sofía aplaudía a su lado. Bien. Salva tiene un papá y yo tengo una mamá, Elena. Mateo me atrajo hacia su abrazo. Ya somos una familia, Elena. Asentí escondiendo mi cara en su pecho. Sí, después de todo había encontrado mi hogar. Salva tenía un padre. Sofía, una madre. 4 piezas rotas que, juntas, formaban el puzzle perfecto de una familia. Un mes después, Mateo me pidió matrimonio. Fue en casa de mis padres, en el cumpleaños de mi padre. Se arrodilló delante de mí. Elena, dijo, abriendo una caja con un anillo sencillo y elegante. No te prometo riquezas, pero te prometo con mi vida que te querré a ti, a Salva y a Sofía. Te prometo un hogar lleno de risas y paz. ¿Quieres casarte conmigo? Salva y Sofía gritaron. Di que sí, mamá Elena. Riendo entre lágrimas extendí mi mano. Sí, quiero. Nuestra boda fue un mes después. Una fiesta íntima en el jardín de mis padres. Los verdaderos protagonistas fueron Salva y Sofía, vestidos de paje y damita de honor, preciosos. Mi padre, en su discurso, dijo con la voz quebrada: pensé que mi hija había sufrido demasiado, pero hoy, al verla aquí, radiante y feliz, sé que hay un Dios justo. Gracias, Mateo, por quererla a ella y a mi nieto. Esa noche, en nuestra nueva casa, una pequeña casa con jardín en las afueras, los niños dormían profundamente. Mateo y yo estábamos en el balcón, bajo la luna. Me abrazó por detrás,
¿Eres feliz? Apoyé mi cabeza en su hombro. Nunca he sido tan feliz. Gracias. Gracias por venir y darnos una familia. Apretó su abrazo. No. Gracias a ti. Tú y Salva llenasteis el vacío en la vida de mi hija y en la mía. Sonreí, mirando al cielo estrellado. La vida nunca te lo quita todo. La tormenta había pasado. Después de todo el dolor, toda la pérdida, yo, una buena persona, había encontrado por fin la paz. La felicidad puede llegar tarde, pero siempre, siempre llega.